Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos con un nuevo capítulo de Gacha Oculta, en donde aún continuamos con el flashback de Gauntless y su pasado con Lily. Y sin duda, cada capítulo que pasa me está haciendo odiar mucho más a Mimo. Pero también ya parece que va a ser el final de este flashback. Bueno, sin más, empezamos con este capítulo. Este abre con los pensamientos de Gauntless. No cedas a tus impulsos. Así es como viven aquellos que tienen tiempo de vida limitado. Pero resulta que se nos muestra cómo es que Lily se encuentra practicando un par de palabras, como payaso y magia, resultando que la misma ha estado aprendiendo a leer y escribir y ha mejorado bastante en ambos lados. Pero Gauntless le pregunta por qué se concentra en leer libros con payasos y magia, respondiendo Lily que sería muy divertido ver a un payaso capaz de utilizar magia, mientras los pensamientos de Gauntless concluyen que los impulsos son aquello que le dificulta respirar, haciendo directamente referencia a su enfermedad del corazón. Pero más adelante se nos termina revelando una especie de bastón, y es que Lily ha tenido una pregunta en su cabeza últimamente. Señalando el bastón de la abuela, le pregunta si es que acaso ese de ninguna manera es un bastón, y que en realidad es una varita mágica de hechicero. Pero Gauntless le dice que no, ese solo es el bastón de la abuela. Pero Lily, aún con sus pensamientos bastante infantiles, piensa que el abuelo está todo el tiempo feliz y sonriendo porque la abuela puede utilizar magia. Pero a pesar de que Gauntless le dice que ese no es el caso, la abuela le dice riéndose que sí, esa es su varita mágica. Y procede a darle la varita a Lily, diciéndole que tiene madera de un mago, pidiéndole que cuide esa varita por ella. Y obviamente, el bastón iba a convertirse en el Jinky Luna Beast de Lily y prácticamente se convierte en una varita mágica. Pero Gauntless se pregunta cómo es que Lily puede sonreír, porque según lo que él sabe, no debe haber ningún tipo de luz en el entorno en el que creció Lily, lo cual realmente no entiende y lo confunde mucho. Pero repentinamente en ese instante, Gauntless empieza a recibir uno de los ataques por culpa de su enfermedad, a lo cual su abuela rápidamente va por la máscara de oxígeno. Sin embargo, mientras Gauntless se retuerce en el piso, sufriendo el dolor, Lily toma su mano y en medio de los ataques de Gauntless, Lily le dice que ella está aquí para él, llamándolo por su nombre, y a su vez dándole una pequeña sonrisa, lo cual termina aliviando a Gauntless, el cual piensa que el oxígeno está llegando más fácil de lo usual. De esta forma, más tarde, Lily quiere retirarse y volver a su casa. Sin embargo, los abuelos de Gauntless le dicen que es demasiado tarde y que debería quedarse a dormir con ellos. De hecho, si quiere puede ir a vivir con ellos, prácticamente queriendo adoptar a Lily como una más de su familia. Sin embargo, Lily se niega, ya que tiene que volver a casa, porque si no lo hace, los insectos se apoderarán de ella. De esta forma observamos cómo es que Lily terminaba alejándose del lugar, con Gauntless observando, el cual no podía evitar pensar en que si le pregunta a ella seguramente le diría todo sobre su vida y sus circunstancias. ¿Qué es lo que hay realmente dentro de ella? Él puede oírlo, pero es incapaz de distinguirlo y quiere saber, siendo el deseo de querer saber, el de querer escuchar, el que termina activando en esta ocasión el Jinky de la serie del vigilante. Entonces, repentinamente, el tubo de la máscara de gas de Gauntless, que tenía algo de su propia sangre, se convierte en la primera gargantilla, la misma que actualmente Rudo está utilizando. Todo esto por el deseo de Gauntless de escuchar la verdadera voz de Lily. Obviamente, los abuelos y la propia Lily voltean bastante sorprendidos, y Gauntless aprovecha el momento para regalarle esa gargantilla, el cual se dio por el deseo que el Jinky del vigilante terminó cumpliendo, pero también por el primer impulso que sintió en su vida. Eso fue lo que lo convirtió en un dador. Entonces más adelante, aparentemente esa misma noche, Lily está muy sorprendida respecto a la gargantilla de Gauntless, ya que a pesar de que no es un teléfono, puede escuchar perfectamente su voz, diciendo que no sabía que Gauntless también era un mago, y que sin duda es algo bastante genial, mientras empieza a tararear con el regalo de Gauntless, el cual desde su casa nunca pensó que eso estuviera en las cartas para él. Pero a la vez, después de transformar eso en la primera gargantilla, la emoción inicial terminó disminuyendo, mientras estaba leyendo un libro en el cual se explica la habilidad de los dadores, las cuales son personas que tienen un fuerte apego y poseen una gran cantidad de ánima, pensando que quizás realmente él no se encontraba vacío. Pues a mí me sorprende que haya libros respecto a los dadores, dándose cuenta de que el deseo que pidió fue concedido por el collar, mientras desde el mismo collar, el cual parece que sirve como escucha, sale la voz de Lily, quien le dice que ahora pueden estar juntos cuando quieran, lo cual obviamente escucha claramente Gauntless, mientras recuerda a Lily, quien está bastante feliz, volviendo a invadir los pensamientos de Gauntless, que ahí está otra vez.
Esos impulsos le causan dificultad para respirar. Y obviamente, estos sentimientos son generados por la propia Lily, ya que el propio Gauntes parece que terminó enamorándose de Lily. Pero como sabemos, ellos no terminaron juntos, o al menos en lo que va de la historia. De esta forma, el tiempo terminó pasando, y durante la noche, mientras Gauntes dormía, un sonido terminó despertándolo. Y es que él empezó a escuchar una voz que viene del collar. Y obviamente se trataba de la voz de Lily, dándose cuenta de que no hay forma de apagar la gargantilla en el aspecto de escuchar a la otra persona. Pero en medio de las palabras que escuchaba por parte de Lily, la misma estaba llorando, preguntándose por qué su mamá, por qué no vuelve a casa. Y obviamente el propio Gauntes terminó escuchando esto, dándose cuenta de la razón por la cual Lily se asegura siempre de volver a su casa, revelándonos cómo es que Lily se encontraba durmiendo y en medio de sus sueños lloraba. Todo esto porque ella quería estar conectada a sus padres. Por esta razón siempre volvía a su hogar, a pesar de que en este no había nadie. Obviamente Gauntes se siente bastante mal por escuchar todo esto, pero si se concentra más, él es capaz de oírlo. Finalmente, entendiendo a Lily, esa sonrisa, ella lo hace para hacer feliz a la gente, y para ella misma es un intento de defenderse. Entonces, mientras Gauntes aún se mantenía despierto y Lily simplemente sollozaba lo que realmente quería, Gauntes llegó a la conclusión de que escuchar no era suficiente. Él quería llegar a ella. Entonces, concentrándose en ese mismo momento, desarrolló otra habilidad del nuevo Jinky, mandándole unas palabras a Lily, quien empezaba a despertar. Le dijo: Lirio, estoy aquí y seré tu hogar. Y es que finalmente Gauntes terminó desarrollando su propio poder para no solo escuchar, sino hablar a las personas. Porque su verdadero deseo, aquello que lo convirtió en un dador, su verdadero poder, lo llevó a conectar no solo con palabras. Entonces, una vez más, volvemos al presente, donde Gauntes, tras recordar todo esto, todo el pasado que tiene con Lily, deja caer un par de lágrimas. Y el poder del collar de la serie del vigilante se termina activando una vez más. Un poder que se supone que iba a ser utilizado para alcanzar a la gente, usando sus gargantillas, para abrir las puertas a sus corazones. Este poder tomó los pensamientos y sus voces y se los entregó al alma, mientras parece que todas las gargantillas en el festival también terminan reaccionando. Y es que lo que está pasando ahora es culpa de Mimo, quien termina apareciendo, declarando que utilizará gustosamente ese poder. Y bueno, con cada capítulo que pasa del manga, Mimo está ganándose más puntos de odio por lo que va a pasar, pero también por desgracia, todo lo que está pasando nos señala que Mimo terminará escapando del lugar. No sabemos qué es lo que le vaya a pedir o le haya ordenado a Gauntes, quien aún se encuentra bajo su control. Pero al ver este flashback del pasado de Gauntes con Lily, hace mucho más trágico el hecho de que Gauntes haya caído como esclavo de Mimo. No sabemos en qué momento ha pasado, pero sabemos que probablemente Mimo terminó engañando a Gauntes, el cual solo quería conectar a las personas. Pero con lo que está pasando al final del capítulo, parece que las gargantillas tienen una función que va más allá de solo servir como comunicadores como tal. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero sabemos que les servirá a Mimo para escapar del lugar. O quizás, si es muy audaz, intentar retomar el control de todo lo que está pasando. Además de que, si bien vimos cómo es que los guardias de Mimo terminaron siendo derribados por Zanka y por Ryu, es muy fácil el hecho de que haya más seguidores y subordinados de Mimo escondidos en medio del público. Y yo aún me pregunto en qué momento aparecerán los vándalos. E incluso es muy posible que Mimo termine uniéndose a los vándalos. Pero las implicaciones de lo que va a pasar o está pasando en este arco son realmente grandes, porque no sabemos si es que los comunicadores o shockers seguirán funcionando después de la muerte de Gauntes, ya que no veo otra forma en la cual vaya a terminar nuestro querido y pobre Gauntes con todo lo que está pasando. Además de que el hecho de que los shockers sigan funcionando abre mucho el hecho de que es peligroso, porque podrían literalmente volver a perder su voluntad por culpa de Mimo. Bueno, parece al menos que este arco ya está llegando a su final como tal. Espero que Mimo sea atrapado, al menos por los guardias del infierno, que al menos destruyan su Jinky, porque o es matar a Gauntes e incomunicar a todo el abismo, o acabar con Mimo, ya sea con el propio Mimo, o destruir su tesoro, aunque creo que igual es posible separarlo, no sabemos si ese es el caso, para evitar que algo así vuelva a pasar, porque sin duda es algo muy peligroso para todo el abismo. Y yo, bueno, ya estoy esperando que vuelva a aparecer Io, que se supone que es el trauma de la infancia de Zanka, y ya quiero ver cómo interactúa. Bueno, sin más, espero que les haya gustado el capítulo. Pueden comentar qué es lo que les pareció y qué piensan que vaya a pasar. Yo pienso que probablemente en el collar que tiene Gauntes representa la codicia, probablemente, porque
En determinado capítulo, Mimo aparecía ofreciéndole algo muy grande a Gountes, obviamente cuando se conocieron, aunque también es posible que en el siguiente capítulo tengamos un flashback de lo que haya pasado. Y finalmente, me gustaría mencionar el hecho de que este arco del pasado se sintió un tanto extenso, o al menos estos capítulos del flashback, aunque prácticamente son solo más o menos 2 capítulos, pero se sintió bastante largo por el hecho de que tuvimos una semana de descanso para Kei Urana, y obviamente el hecho de esperar como, bueno, una semana de descanso hizo que se sintiera mucho más largo de lo habitual, pero hay que ver cómo va. Y en el anime ya están todos a punto de funar a Rudo por el siguiente capítulo que seguramente ya va a salir este jueves. Y ahora que me doy cuenta, se supone que Gachakuta tendrá un total de 25 capítulos de corrido, lo cual significa que después de derrotar a Amo, spoiler, volverán y seguramente van a adaptar también el arco de la bestia de basura en la tormenta de basura, donde se darán los mejores enfrentamientos. Y creo que eso es una gran parte del manga. Luego solo quedan otros arcos como el arco de desarrollo de Sanka y el arco actual. Bueno, sin duda las cosas se van a poner una locura a partir de ahora en Gachakuta. Ah, y finalmente quisiera, bueno, sé que me estoy alargando mucho con el video, pero hay una teoría que se me acaba de ocurrir respecto a los artefactos. Y es el hecho de que todos, sin excepción, detestan a Chiwa por haber dejado al Ludo o Rudo al final del primer capítulo. O sea, literalmente abandonarlo y traicionarlo, digamos. Pero también está el hecho de que Tamsin se encontraba en el cielo o la esfera con el libro del vigilante, el cual en el arco de Amo sabemos que es capaz de manipular la mente, como lo hizo con Amo para que no recordara el rostro de Tamsin, lo cual puede indicar que quizás no es como si estuviera defendiéndola, pero bueno, Chiwa haya sido atrapada por el propio Tamsin y su cerebro haya sido lavado para que ésta despreciara a Ludo y de esa forma romper aún más la voluntad del Ludo y que éste ceda a sus impulsos de destrucción, como era originalmente, ¿no? Solo quería volver para vengarse. Esto lo digo porque me parece muy extraño el hecho de que Chiwa haya literalmente abandonado a Ludo en el instante en el cual iban a condenarlo. Obviamente no iba a intentar rescatarlo porque es solo una niña, pero el hecho de que haya abandonado directamente en ahí el osito me hace pensar que literalmente es muy conveniente que haya pasado eso. Y parece que igual no sería raro que fuera una jugada de Tamsin. Bueno, hay que ver. Además, el hecho de que le haya regalado ese oso, sí que Urana se termina animando, puede hacer que en el futuro, si es que llega a pasar, no es imposible, pero es muy improbable, la propia Chiwa aparezca en el abismo, digámoslo así. No sé cómo funciona esto del vigilante, que puede literalmente acabar con cualquier cosa que vaya de abajo hacia arriba, a menos que tengan un artefacto del vigilante que los sirva como protección. Y es que, si es que acaso Chiwa termina encontrando un artefacto en la casa del Ludo, no un artefacto del vigilante como las botas o el libro o la chaqueta o los guantes de Ludo, pero sí un artefacto similar a la caja que el Ludo encuentra, la cual estaba siendo protegida por una aberrante. Se encuentra un artefacto que, si bien no es parte de la serie del vigilante, pero sí sirve como un artefacto que era propiedad del vigilante o tenga algún símbolo del vigilante como la cajita, quizás Chiwa con ese artefacto pueda llegar al abismo, en donde seguramente el oso que el Ludo le regaló se convertiría en un Jinky. Bueno, sin más, hasta aquí llega este capítulo. Sería genial que comenten en la casilla de comentarios si es que piensan que esa teoría está rebuscada o tal vez no sé, que Yurana está medio loca y no se puede predecir lo que va a hacer en el siguiente capítulo. Y finalmente, recuerda suscribirte, compartir y comentar si te gustó el video. Yo soy Nach y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.